Las cocinas son así, o sea, aquí las personas cocinan. Esto es como la cocina, aquí frían, aquí lavan. Fíjense, es como una especie de lavadero improvisado. Aquí cocinan. Aquí cocinamos forma rústica. Esto es un baño. Al otro lado de la bahía de La Habana existe una realidad poco conocida. Mientras los extranjeros hacen foros, unos metros más abajo hay una comunidad que está en peligro. Está en peligro de derrumbe todo esto aquí. Detrás de las casas lindas y la parte turística hay un problema complicado. Y aquí nomás las personas tienen su ropa aquí. Esta casa de aquí es mitad madera, mitad mampostería. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Hoy les voy a estar llevando a un pueblo fantasma, a un lugar poco conocido que prácticamente nadie va. El único movimiento que hay en ese pueblo es actualmente porque tiene un sitio histórico y único aquí en La Habana, si no fuera literalmente un pueblo fantasma. Un pueblo en el que se pueden ver las diferencias de clases sociales en Cuba, en el que vamos a poder encontrar personas con mansiones, al mismo tiempo vamos a encontrar personas que viven en casas de madera, en los yeguipón. Un pueblo que una parte mismo que la gente pobre que vive ahí vive con el miedo de que el mar se trae sus casas. Vamos a estar visitando la comunidad de Casa Blanca. Y para ir para allá tenemos que coger una lancha aquí. Quédense en el video, que hoy esto va a estar bueno. Nos encontramos específicamente en la avenida del puerto y vamos a cruzar para tomar una lancha hasta la comunidad de Casablanca. Para viajar a esa comunidad hay que pasar como una especie de garita en la cual te revisan para que no tengas armas de fuego, armas blancas, ya que en muchas ocasiones se ha intentado robar la lancha como tal. Bueno, aquí lo que tengo es un aceitico y una mayonesa, mi amiga. Aquí no hay nada complicado, un pomito de agua, ¿tú me entiendes? Mi aceitico, mi mayonesita y una carterita. Mi gente, ya pasamos el chequeo como tal. No nos pasaron la cosita esa de detector de metales, que es para ver si tenía algo de hierro o algo, pero bueno, miren la clase de vista acá de acá. Se ve toda la bahía de La Habana, una bahía bastante contaminada. Ese pomo que está allá se ve negro del petróleo, miren. Por ahí viene la lancha. Pero como les decía, es una sola y se tiene que turnar. Si viene de Casablanca, viene y recoge y va para Regla. Cuando retorne de Regla, va para Casablanca y así. Ahora va para Regla, así que tendremos que esperar y no vamos a poder montarnos en esta ocasión. Así que son las 3:09, así que eso de las 3:30 pienso que ya podamos estar montados ya. Para que se den cuenta que es un pueblo fantasma, se acaba de vaciar esto aquí porque todo el mundo iba para Regla. Mira, para Casablanca solamente quedamos 2, 3, 4, 5 personas. Ahí nadie va, literal. Nadie va. Solamente van turistas y algunas personas que viven ahí. Bueno, cuando veamos se darán cuenta. Bueno, mi gente, esta es la famosa lancha que nos va a desplazar hasta allá. Mira. Se llama Cuarto Congreso. El puente se está moviendo, miren. Miren, mi gente, este es el medio para llegar a la Casa Blanca, o si no, se puede llegar cruzando el túnel de la bahía de La Habana o los anillos del puerto. Bueno, mi gente, acabamos de aterrizar ya aquí en Casablanca. Vamos a entrarle como tal al lugar. Miren, la lancha se está moviendo y las personas están... Éntrale ahí, mano. Esto aquí es como una especie de puerto, que es donde para acomodar la lancha, y entramos a la comunidad de Casablanca. Miren para acá. Para allá hay como pescadores pescando, gente metida como tal en el agua. Bastante interesante. Les voy a mostrar esa parte, pero quiero primero mostrarles esta área de acá, que está a mi izquierda. Bueno, mi gente, miren para acá. Esto aquí es lo que queda del antiguo tren eléctrico que circulaba aquí, que se llamaba Tren de Jersey, que salía de ahí. Cuando era chiquito lo cogía, pero actualmente se abandonó desde la tormenta del siglo, si mal no recuerdo. Esto aquí se abandonó y ya no funciona como tal. La última vez que vine estaba abandonado. Mira, Casablanca. De aquí salía el tren eléctrico, de Jersey. Estos eran los bancos para tú sentarte, esperar. Y ahí estaban las taquillas. Venías aquí, compras tu ticket, pasabas por esta área de aquí, compras tu ticket, salías, ibas directamente como tal hasta acá a coger tu tren. Según me estaban comentando, ese tren ya no existe ya que después de la tormenta del siglo, como que se rompió la infraestructura y también el mecánico del tren
como que falleció el que lo arreglaba. Una serie de factores que hicieron que dejara de salir el tren como tal. Pero todavía quedan los cables, miren. Y hasta ahora también llevaba otro tren que les quiero mostrar. Y para allá arriba está el Cristo de La Habana. Pero vamos por paso. Vamos a entrarnos para acá. Que les quiero mostrar una comunidad de pescadores y una comunidad de hipón que se ha sentado en la parte baja de Casablanca. Algo bastante interesante. De aquí, como les decía, hay una vista impresionante del Cristo de La Habana. Que para allá vamos de último. Para allá vamos de último porque primeramente vamos a estar bojeando esta parte de aquí abajo. Ya estamos entrando como tal a la comunidad que les comentaba. Y lo primero que me llama la atención aquí es que no se puede bañarse ni pescar. Ni pescar en balsas, ni pesca submarina. Está prohibido aquí. Hasta aquí está la línea del tren que les decía que se veía. Y para acá nos encontramos la comunidad como tal. Fíjense. Esto aquí se le llama la Carbonera. Porque antiguamente para acá había como una especie de carbonera y una grúa calquera. Y ahí almacenaban el carbón como tal. O sea, esto que ven aquí almacenaban carbón. Actualmente es como hay personas viviendo aquí como tal, pero antiguamente esto era una especie de almacén de carbón. Y para allá había una grúa carguera. Y aquí tienen como prohibida la pesca. Una cosa interesante que les quería comentar es que aquí, si se dan cuenta, todo este terreno que ven acá se lo han quitado al mar. Eso significa que este lugar puede estar en peligro de derrumbe en cualquier momento. Fíjense. Miren para acá, mi gente, esto que ven aquí como tal es una antigua fábrica. Fíjense. El techo todavía conserva como tal los hierros. Y aquí nomás las personas tienen su ropa aquí, miren. Y mira como todavía conserva como tal la estructura de hierro de cuando funcionaba como fábrica, como almacén de carbón. No sé bien, si alguno de ustedes sabe, me comenten en los comentarios. Me dicen en los comentarios como tal. Este lugar aquí tiene una excelente vista a la bahía de La Habana. Y como pueden ver, miren para el piso cómo está. O sea, se ha caído, poco a poco se ha ido cayendo. Y este edificio el Estado lo abandonó porque está en peligro de derrumbe, ya que le entró agua en los cimientos. Pero las personas vinieron a vivir aquí como tal. Está totalmente habitado el edificio. Miren para acá. Ahora mismo estoy caminando por aquí. Es un riesgo, pero bueno, les quería mostrar. Miren. Las personas han venido para acá, se han instalado, han hecho sus casitas. Algunas tienen aire acondicionado. Y para acá, la bahía de La Habana. Esto aquí antiguamente el barco tiraba una soga para que la marea, para que la corriente no se lo llevara y poder estacionarse aquí. La lancha ahora está saliendo como tal de nuevo para La Habana Vieja. Entonces vamos a entrarnos como tal adentro de la comunidad. Pero miren el piso como está. Hay que tener extremo cuidado en esta parte de aquí. Mucho cuidado. Porque verdaderamente está en un estado bastante negativo. Está en peligro de derrumbe todo esto aquí. Bueno, miren. Miren cómo funciona el desagüe aquí. Fíjense cómo está el agua ahí. Bueno, mi gente, ya salimos de la parte que está en peligro como tal de que se hunda, de que el mar se la trae, de que el mar recupere lo que le pertenece. Y vamos a entrar a una parte bastante interesante, ya que se ha conformado una comunidad en esta avenida, o en este pasillo, como le quieran llamar, que se llama Avenida Los Cocos. Díganme algo. O sea, esto está aquí en los bajos de Casablanca. Miren para allá. Fíjense. Muchas casitas aquí, algunas hechas de mampostería. Miren, hay sus finquitas para acá, la gente siembra plátanos, hay pollo. Para acá hay como un tanque. Estos son restos de las antiguas fábricas que habían aquí como tal. Inclusive han hecho como divisiones. Crían puercos. Y miren para acá arriba cómo está. La mayor parte de las casas aquí les podría decir que son de mampostería como tal, como pueden ver. Aunque según me estaban comentando, hay algunas que son de madera. O sea, para que tengan una idea, miren. Muchas de estas casas le ponen piedras arriba para que cuando vengan vientos fuertes
no le levanten los techos. Por eso van a ver algunas casas con piedras, con pedazos de zinc, con algunos pedazos de hierro, con cualquier cosa pesada. Eso lo hacen mayormente en las casas que el zinc o que el techo no está bien fijado y claramente tienen miedo de que venga un viento, una ventolera y las levante como tal. Miren para acá. Aquí hay como una especie de muro que las personas cogieron para ahorrar ladrillos y como hicieron una especie de muro intercalado. Y para acá crían puercos, exactamente. Han hecho como una especie de cerca con cactus y mira, hay un puerquito ahí. Verdad que es súper interesante como la gente, a pesar de las vicisitudes, se pone a inventar, tratando de buscar dónde vivir, tratando de buscar una vivienda, una forma de tener un lugar para estar, porque la situación de la vivienda en Cuba está caótica, de verdad. Miren, piedras en el techo, como les comentaba. Las cocinas son así, o sea, aquí las personas cocinan, esto es como la cocina, aquí frían, aquí lavan, fíjense, es como una especie de lavadero improvisado. Y estas son casas de menos hechura, ya que son mucho más pequeñas y pasa lo mismo. Fijan el techo y le ponen piedras arriba, cosas pesadas. Eso es algo muy normal aquí, de verdad. Y esta casa de aquí es mitad madera, mitad mampostería. Puedo comentar que esta es la parte más pobre, la parte como más abandonada aquí de Casablanca. Esto es una comunidad de Yeipón que poco a poco se ha ido legalizando. Tienen agua, según me estaban comentando, lo que sí no tienen gas. O sea, tienen que buscar balitas para poder cocinar. Muchas personas han hecho su finquita, han sembrado plátanos, han sembrado su yuca, se han puesto a criar puercos, ya que claramente la situación alimentaria en Cuba está pésima, pésima, pésima. Y no todas las personas tienen dinero para poder ir a una MIPIM, para ir a un mercado privado. Entonces muchas personas han cogido esto como opción. Una cosa interesante que se ve como tal la diferencia de clases, como hay personas que han hecho su casa mucho mejor, algunos la tienen de madera, otros la tienen mitad y mitad, algunas mejores, otras peores, pero esta es la parte más pobre de Casablanca, porque ahora los voy a llevar a la otra cara de Casablanca. Vamos a subir al Cristo de La Habana y les voy a estar mostrando la comunidad que yace en la parte alta de la montaña. Miren. Una cosa interesante aquí que yo quisiera saber cuánto vale una casa aquí en Casablanca. Una preguntita, amor. Buenas. ¿Cuánto puede costar una casa en esta parte aquí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto puede costar? No sé, porque todo esto está legal. Ah, todo esto está ilegal. Todo esto es un Yeipón. Pero no puedo comprar una casa aquí, un ejemplo. Si alguien me la vendiera, ¿cuánto vale? Gracias. Como se pudieron dar cuenta, estaba preguntando y me dicen que no se puede vender la casa porque son casas ilegales. O sea, es una comunidad llega y pon, no tienen papeles. Son personas que están aquí y no tienen algo legal que los respalde por si pasa algo. Algo bastante negativo. Yo espero que algún día los legalicen porque verdaderamente tú sabes lo que es estar en una casa arriesgándote, meterle dinero, construir, que un día puedan venir y sacarte. Eso lo veo bastante negativo. Y aquí se han filmado muchos videoclips. Esta escalera ha sido utilizada por muchos videoclips de Iván, de muchos artistas. Volvimos para atrás para poder subir al Cristo, pero les quiero mostrar esta parte de acá, ya que estaba viendo que había como pescadores y eso. Me parece, no estoy seguro, que esto lo dieron como casa. Tengo la sensación. Esto lo dieron como casa mía, ¿verdad? Sí, porque antiguamente esto era la estación de Hershey. Cuando el chiquito venía aquí, cogía un tren para Matanza. Bueno, pero yo oí ayer la pista redonda que lo van a poner otra vez. ¿Vas a ponerlo de nuevo? Porque dice que la gente lo están pidiendo mucho. Y van a poner. ¡Aleluya, mi gente! ¡Wow! Matanza, Hershey. Ahora van a arreglar el tramo este de Hershey aquí para comer. Bueno, mi gente, gracias, amor, me acabas de emocionar. Gracias. Bueno, mi gente, van a restaurar el tren. Van a restaurar el tren, aunque se metió una persona a vivir ahí. Se metió una persona a vivir ahí, pero lo van a restaurar. Ojalá, porque verdaderamente, miren esto como está aquí. Da pena. Vamos a subir al Cristo. Tenemos que subir por aquí y dar la vuelta, o si no, subir las escaleras. ¿Por dónde prefieres ir? ¿Por las escaleras o dando la vuelta? Por las escaleras dando la vuelta. ¿Por dónde es la vuelta? La vuelta es subir por aquí y dar una vuelta, 2 lomas para allá. ¿Cuál es la escalera? Recto por la de arriba, la escalera. ¿Cuál es el camino más corto? Escalera. Miren cómo está esto. Y el Dice- tren se alimenta de los cables esos. Exactamente, porque es un tren eléctrico, el primer tren eléctrico de Cuba.
Bueno, mi gente, para explicarles, Hershey es una especie de poblado que existía aquí en Cuba. Actualmente se llama Reparto Camilo Cienfuegos, que era un pueblo industrial. Ahí se producía chocolate, ¿cómo se llama esto? Se hacía licores, se hacía también jalea o siropes, se hacían siropes y todo ese tipo de cosas. El dueño de la compañía Hershey, que es una compañía americana, se lo vendió a Julio Lobo con la condición de que no lo cambiara, o sea, que siguiera siendo lo que era, un pueblo industrial. Al principio de la revolución, como todos saben, se expropió y poco a poco se fue destruyendo y ya no queda nada. Las fábricas están abandonadas, en fin, una locura. Esto es una ceiba, sí. Esta es la escalera del Cristo. Mi gente, decidimos subir por la escalera. Acabaste conmigo, me recuerda a cascada de Soroba. La toma de grande en el film. Miren cómo se ve toda la regla para acá. Seguimos. Hay como casas aquí, en la montaña. No sé si sean leales, porque esta casa tiene mitad, está abandonada. Fíjate. Está el del candado. Esa casa está abandonada, mira. Díganme algo, cabrón. Sí. Llegamos, mi gente, bueno. Llegamos a la parte arriba, como tal. Fíjense. Baño, caballero. Buena. Buena. Mira el baño, ¿cuánto vale? ¿Qué? ¿Ah? Este baño. Improvisado lleno de montaña. No, no me digas que ¡Wow! Mi gente, no. ¿Qué? No, espérate. Esto es un baño. Díganme algo del baño ese. Verdaderamente, muy buena pinta no tiene. Háblame un poco del baño. Un baño en medio de la naturaleza. Sí, pero está turbio. Está interesante. Al final es como, no sé, algo que puede ayudar así con el tema de las plantaciones. No. Y lo interesante es que hay otro hipón en la parte de abajo de la finca. O sea que ese hipón se entra por la escalera seguro. Sí. Por la escalera que subimos, un hipón en el medio de la montaña. Y para acá, una vista espectacular. Nos encontramos específicamente en el Cristo de La Habana, un lugar cargado de historia y de simbología. El Cristo de La Habana se hizo específicamente después de los ataques al Palacio Presidencial por el director revolucionario, en el cual José Antonio Echeverría toma radioreloj y anuncia que Batista había muerto. Su esposa hace una promesa que si Batista, si su esposo salía vivo, iba a construir una imagen de Jesucristo que se viera de toda La Habana. Batista salió vivo. Automáticamente se lanzó un concurso que se llamaba el Cristo de La Habana, en que muchos arquitectos, muchas personas presentaron bocetos y se aprobó el de Gilma Madera. Si mal no recuerdo, el premio fue de $200,000 al que ganara y ganó. Fulgencio Batista lo inauguró personalmente. Cristo de La Habana. Este monumento, no, exactamente, el 25 de diciembre de 1958. Exactamente. Batista lo inauguró personalmente el 25 de diciembre de 1958, mi gente. Un lugar turístico, como pueden ver, y muchos extranjeros aquí atrás haciéndose fotos y eso. Que esto les resulta súper interesante, ya que tiene bastante parecido al de Brasil. Y miren cómo aquí se ve la comunidad de Hipón. Y miren la diferencia. Aquí, una comunidad de Hipón, de personas pobres. Y si miras para acá, nos encontramos una mansión por allá, una casa por allá y un ambiente totalmente diferente. Ahora los quiero llevar a recorrer la parte esta de aquí de Casablanca, ya que tiene bastante historia. Ya que antiguamente aquí había una unidad militar que todavía existe, dicho sea de paso, desde el tiempo de Machado y mucho antes, donde se encontraba el fuerte del ejército cubano, específicamente para atrás. Esa casa que ven allá, que actualmente es una casa que se le dice Casa del Che, porque cuando la revolución triunfó, el Che, Ernesto Che Guevara, o conocido como el Che, la tomó. Pero antiguamente esa era la casa de Roberto Fernández de Miranda, jefe del 2º Regimiento y hermano de Marta Fernández de Miranda, la esposa de Fulgencio Batista. Esa era su casa. Cuando la revolución triunfa, automáticamente el Che ocupa este lugar y lo toma como su especie de oficina, su especie de casa. Quiero ir ahí un momento para poder mostrárselas por dentro y eso. Y miren la excelente vista acá de aquí de La Habana. Una vista única, verdaderamente única. Miren, de aquí se ve toda La Habana, mi gente. Díganme qué les parece esta imagen, este lugar. Coméntenme algo, díganme algo. Siempre es bueno para yo saber
No se olviden de suscribirse, siempre se lo recuerdo, darle like, compartir y continuamos con el video. Como les comentaba, esta antiguamente era la casa de Roberto Fernández de Miranda, el hermano de la esposa de Batista. Actualmente lo tienen hecho como una especie de museo del Che. Nunca he venido, así que quiero ver con qué me voy a encontrar ahí. No, claramente pienso que no me voy a encontrar con nada trascendental. Pero bueno, vamos a chismear un poco. Mi objetivo es mostrarles todo lo que hay, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me comenten lo que deseen. Oye, Javier, me pareció esto, Javier, me pareció aquello. Ustedes me lo dicen ahí en los comentarios y yo siempre se los voy a responder con calma, porque son muchos comentarios, pero se los voy a responder. Vamos a ver. Bueno, miren, aquí vive el comandante Ernesto Che Guevara, año 1959 hasta 1970. Ajá, exactamente. Mira, ¿viste lo que dije? Casa construida en la década del 40 como vivienda de oficina jefe militar de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Durante los últimos meses de la dictadura de Batista estuvo habilitada por su cuñado coronel Roberto Fernández de Miranda, jefe del regimiento de artillería número 7 Máximo Gómez. El 3 de enero del 59 fue ocupada por Ernesto Che Guevara durante el periodo que estuvo como comandante del Departamento Militar de la Cabaña. Mi memoria no falla, caballero, se los dije. Viejo, no digan que yo estoy loco, se los dije. Esta casa era de Roberto Fernández de Miranda, miren. Una imagen de Che. Y para acá, vamos a ver aquí que hay. Compañeros de Che en la guerrilla, Candela, díganme algo. Máquina de moler harina empleada para confeccionar pasta. Trampa gas utilizada por los guerrilleros de Bolivia. Radio para comunicarse con el LNM, comunicarse con La Habana en la década del 60. O sea, este radio lo utilizaba la guerrilla, un Philips, y se comunicaban por frecuencia. ¿Qué moderna radio eso? No, radio de los 60, más o menos por ahí. Sí, pero te digo. A ver, que no es un radio normal, es un radio de esa época para comunicación. Una máquina de escribir. Y aquí, una cámara fotográfica marca Nikon, que lo utilizaba el Che. De las primeras, Nikon. Y tiene un buen lente, 1.1 apertura. Sí. Esto es un lente bueno y una cámara buena. Un disco de vinilo. Un diploma. Vamos a ver qué más hay para acá. En su habitación. No, parece que no. Aquí es como una especie de mural así con fotos y eso. Unos diplomas viejos. Unos anteojos. Como el de la universidad, de médico debe ser, pero no leo bien. Y aquí hay una especie de sala con un cuadro hecho por Fabelo, una artista cubana en 1997. Y para acá hay objetos pertenecientes al grupo guerrillero en Bolivia en el 60, maletín empleado para guardar los fondos de la guerrilla, todas las cosas. Y para acá es una especie de sala de conferencia. Sí. Y acá lo que hay es, al Che supuestamente le gustaba jugar al ajedrez. Ah, para arriba también hay. No, mira tú. Espérate. Ah, para arriba. A ver qué nos encontramos aquí. Una terraza con una vista espectacular, caballero. ¿No? Una vista directa al Cristo de La Habana. Y una bandera de Cuba. Aquí como que venden souvenirs en la parte de abajo de la casa para ver tu recuerdo de Cuba. Bueno, mi gente, seguimos aquí en Casablanca y nos encontramos aquí. Esto es una especie de memorial que contiene armas y muchas cosas que se utilizaron o que de alguna forma se usaron en la crisis de los misiles, donde casi se forma la tercera guerra mundial aquí en Cuba. Un avión U-2 norteamericano hace un vuelo de chequeo y descubre que Cuba tenía emplazados armas nucleares, o sea, cohetes de desplazamiento nuclear en San Cristóbal y en otras partes. Automáticamente el mundo entró en vilo. Miren los aviones estos que están aquí. Todo este armamento se utilizó en la crisis de los misiles. Esto es un cañón antiaéreo soviético que claramente estabas aquí, te protegías de los tiros y podías disparar y derribar un avión en el aire como tal.
Estos también son antiaéreos, pero mucho más pequeños. Y para aquí arriba podemos encontrar las famosas armas nucleares de la crisis de los misiles. Este tiene para 3 personas, 3 asientos, o sea, no, 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí pueden estar sentadas 4 personas. ¿Esto aquí es un asiento? Si es un asiento, lo que no sepa que le dé un tiro. Ese está Ese es el carne muy cañón. descubierto, ese. Sí, está muy descubierto, exacto. No, ese Esto, se sienta ahí. esto debe ser bastante analógico. Y no tiene independencia de moverse, ¿no es verdad? Necesita un camión para que lo mueva. Esto hay que engancharle un camión. O sea, viene un camión, lo pones para, no tiene independencia de movimiento, porque no lo que tenga motor. O sea, es un camión que lo mueve y lo desplaza. Todo, yo creo. Todas estas cosas necesitan algo para moverse, obligatoriamente. No tienen autonomía para poder desplazarse. Exactamente. Entonces, para aquí arriba nos encontramos réplicas de las armas nucleares. ¿Qué? Sí, tranquilo. Para aquí arriba tenemos réplicas de las armas nucleares que se utilizaron en la crisis de los misiles. Como pueden... ¡Ay, pinga! Manténganse en el camino porque el camino está desbaratado. Miren. Tenemos un cohete P-15 de un sistema P-15 que estaba destinado a atacar buques de guerra, que es aquel que está allá, autopropulsado sobre la base de un tanque PT-76. Fueron emplazados 36 de ellos con 24 cargas convencionales y 12 cabezas nucleares en Artemisa, Managua y Remedios. Literalmente estos cohetes estaban apuntando hacia Estados Unidos, como pueden ver. Aquí tenemos un cohete Soka, que es ese que está como tal, y tenemos el más grande. El cohete este es desprendido de un avión, mi hermano. Exactamente. Qué grande está todo. Entonces aquí ¿Qué tenemos... tamaño son los cohetes? Mira, gigantesco este. El más grande es este. No te creo. Este es el más peligroso de todos. ¿Todos son nucleares? Todos estos aquí son nucleares, cogidas nucleares. Ah, por eso es el tamaño. No son cohetes convencionales. Mira el tamaño de ese cohete. Ese es un cohete intercontinental. Es un avión. No, a ver, eso es un cohete improvisado soviético hecho con pedazos de avión. Esto es más un invento. Esto sí es un cohete nuclear. Es un cohete R-12. Como puedes. Mira esto. Cohete balístico de alcance medio, perteneciente a las tropas coheteriles estratégicas de la Fuerza Aérea. Llegaron a Cuba 3 regimientos con un total de 36 cohetes operacionales, 36 ojivas nucleares. Los emplazamientos se realizaron en 3 puertos: Guayabonda, Mariel y García, provincia de Pinar del Río. Mira esto. Este cohete se hizo en 1957. Es soviético. Eso Y tiene lo una desprende. longitud de 22.77 millas. O sea, una velocidad máxima de 2.570 kilómetros por segundo. Dime algo, ¿es? Oveja nuclear. Una ojiva nuclear. Mega No, top. un alcance de 2.200 kilómetros. O sea, Cuando revienta. eso lo tiran de aquí y puede explotar a 2.200 kilómetros. Ya. Para que te ubiques. Dime algo, ¿es? Y este es un cohete aéreo SA-75. Mira este. Este tiene un alcance de 2.000... No, este tiene un alcance más de 45 kilómetros, más pequeño. Pero es más ¿Qué tipo grande. de avión suelta ese cohete? No, es que eso es un cohete independiente. Lanzado directo. Parece, ¿no? A ver, no tengo mucho conocimiento, pero... Tiene una base y todo. Parece como que... Sí, a lo mejor la base... No, a ver, se lanzaba directo por la base, claramente. Tenía una forma... Se disparaba por una plataforma, creo yo. Inclusive esa es la plataforma de lanzamiento, parece. Un camión lo lleva y no sé cómo se activa. ¿Me entiendes? esa parte me dejó- Fíjense para acá. ¿Viste el tamaño de los cohetes ese? Ahora vamos a bajar, que les quiero mostrar una cosa súper interesante que hay para aquí abajo. Bueno, mi gente, misteriosamente mi micrófono dejó de funcionar y para colmo teníamos a un muchacho que cuida esto aquí siguiéndonos y vigilándonos. Esto que ven en pantalla son los restos del avión U-2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que fue derribado en Cuba. Como pueden ver, todavía conserva los disparos de artillería que le dieron en el fuselaje cuando fue derribado. Bueno, mi gente, discúlpame el audio porque se me acabó la carga del micrófono. Le estoy hablando súper cerca de la cámara. Miren estas mansiones. O sea, no tiene nada que ver con los J-Pon a los que fuimos. Es algo totalmente diferente. Miren para acá. Literalmente, todos son casas residenciales. Carros aquí de marca, carros en perfecto estado. Un hostal que se llama El Cañonazo aquí. Un parquecito que tiene hasta para jugar baloncesto. ¿En qué parque en Cuba has hecho eso? Dime algo. Miren cómo está eso aquí. Un carro del año Hyundai. Hostal El Cañonazo. Miren cómo está esto aquí, cabrón. Carros modernos. Esto no tiene nada que ver con donde estábamos. ¿Has visto? No, nada que ver. Esto es No. una zona residencial. Esto es una zona residencial, o sea, para que vean la diferencia de clase social aquí en Casablanca como tal. O sea, miren todo esto aquí. O sea, de salir de unos J-Pon a encontrarnos con una zona, Un con reparto casa- muy ajá. bueno. un reparto con casas residenciales en perfecto estado. Miren qué linda está la casa esa. Súper linda, caballero. Díganme algo.
Díganme qué creen de esto. Díganme qué creen, mi gente. Cuéntenme. Bueno, mi gente, no se olviden de suscribirse a mi canal Jaysan TV para así seguir haciéndoles contenido. Hoy les hice un video bastante interesante y bastante largo. Si llegaron a esta parte del video, coméntenme qué les pareció y si quieren que les haga otro video y si me pueden recomendar un lugar para yo ir a hacerles un video también. Porque yo también trabajo a gusto del consumidor, como yo. A lo mejor usted, no sé, es de Guanabacoa y quiere que le haga un video a Guanabacoa y haga lo posible por ir a Guanabacoa y documentarle cómo está Guanabacoa. Así que nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle like y compartan. Chao, mi gente.